Hoy hablaremos acerca de la atmósfera ISA, la cual es utilizada en aviación generalmente para referirse a cambios atmosféricos, al igual que también para calcular el rendimiento de las aeronaves. Entonces, primero que todo, ¿qué significa ISA? ISA son las siglas para International Standard Atmosphere o atmósfera estándar internacional. Estas son condiciones atmosféricas estándar de presión y temperatura que consisten en que, a nivel medio del mar, es decir a 0 pies, la presión sea de 29.92 pulgadas de mercurio o 1013,2 hectopascales, cualquiera de estas dos, ya que ambos son utilizados en aviación. La temperatura de 15 grados centígrados o 59 grados Fahrenheit. Ahora, la atmósfera ISA comprende gradientes establecidos de temperatura y presión a medida que aumenta la altitud, que son los que veremos a continuación. Iniciemos con la temperatura. El ritmo de cambio de la temperatura en altitud en la atmósfera ISA es constante hasta la tropopausa, la cual es una capa de la atmósfera. La tropopausa estándar se encuentra a 36.089 pies. Sin embargo, esta varía según la posición en la que nos encontremos. Si es más cerca de los polos, es más baja la tropopausa, y si estamos en el ecuador, es más alta. Sin embargo, se ha asumido que el estándar es 36.089 pies. Como se puede ver en este gráfico, la temperatura inicia de 15 grados centígrados al nivel medio del mar e inicia su reducción hasta llegar a la tropopausa, es decir hasta 36.089 pies, donde a partir de allí se mantiene constante a menos 56.5 grados centígrados. Esto nos indica que la temperatura tiene un ritmo de cambio constante de menos 1,98 grados centígrados por cada 1000 pies de incremento de altitud. Para cálculos rápidos y operacionales podemos asumir que sea de 2 grados por cada 1000 pies hasta 36.089 pies, donde a partir de allí permanece constante. Ya que vimos la temperatura, veamos la presión. El ritmo de cambio de la presión en altitud varía a medida que aumenta la altitud, es decir que, a diferencia de la temperatura, no es un ritmo constante. En la atmósfera ISA, el aire se considera un gas ideal, y como podemos ver en este gráfico, el ritmo de cambio de la presión varía. Como pueden ver, inicia desde 1013,25 hectopascales a nivel medio del mar e inicia su reducción. En este caso, la gráfica llega hasta 40.000 pies de altitud. Sin embargo, podemos decir que en los primeros 10.000 pies de altitud, el gradiente de presión se aproxima mucho a 1 pulgada de mercurio por cada 1000 pies. Por lo tanto, podemos deducir que la presión se reduce en 1 pulgada de mercurio por cada 1000 pies en los primeros niveles, ya que como acabamos de ver, el ritmo de cambio de la presión varía. Ya que vimos el comportamiento de la temperatura y la presión en la atmósfera ISA, podemos reunir todos estos valores en esta tabla. Aquí, como pueden ver, se refiere a la altitud en pies, la temperatura en grados centígrados, la presión en diferentes unidades de medida, el gradiente de cambio de la presión, como pueden ver, varía, la densidad atmosférica, al igual que también la velocidad del sonido a medida que se reduce la temperatura. Ahora, hay que tener en cuenta que la atmósfera ISA únicamente es un marco de referencia, ya que muy pocas veces la atmósfera tiene las características de temperatura y presión estándar, por lo tanto únicamente sirve, como les digo, una referencia. Para citar un ejemplo, digamos que hay un aeródromo que se encuentra al nivel medio del mar y su temperatura es de 15 grados centígrados. En este caso, ese aeródromo tendría las condiciones ISA. Sin embargo, un aeródromo que se encuentra al nivel medio del mar y su temperatura sea de 30 grados, se encontrará en condiciones ISA más 15 grados, ya que el estándar es 15 grados y se encuentra 15 grados por encima de este, mientras que el mismo aeródromo, pero que se encuentra a 5 grados centígrados, estaría en condiciones ISA menos 10, ya que se encuentra 10 grados por debajo de la temperatura estándar a esa altitud. Todas estas condiciones se traducen en diferente rendimiento de las aeronaves, por lo tanto es importante conocer las condiciones ISA y su desviación para poder calcular eficientemente el rendimiento de una aeronave. Espero que este video les haya servido para tener más claro el concepto de la atmósfera ISA y sus gradientes. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisiera que tratara en los videos.